Encantado de saludarlos nuevamente. Estamos con el doctor Raúl Sánchez Gutiérrez, doctor cirujano y además doctorado, postdoctorado, un superdoctorado que logró más adelante en Alemania, en un tema, en una especialidad que poca gente conoce, que es la andrología. ¿Qué tal, doctor? Encantado de saludarlo. Hola, Bernardo, encantado también de conocerlo personalmente y felicitarlo por sus notas de televisión que tan bien nos hace en un Chile que necesita crítica, que necesita visiones diferentes para enriquecer la democracia. Bueno, muchas gracias, pues. Vamos por el comienzo. ¿Qué es esto de la andrología? Claro, la andrología podría ser un sinónimo o una comparación a la ginecología, que es la parte de la medicina que se encarga del hombre, pero en ciertas áreas más específicas. Interesante. Usted estudió ginecología primero. Sí, mi primera especialidad fue de ginecología obstetricia, en los tiempos de que la Universidad de Chile interesaba a los médicos formar sus cuadros de académicos. Entonces nos daban la posibilidad de hacer... Dio parto, hizo cesáreas. Claro. Qué curioso después su desarrollo como académico de la Universidad de la Frontera, entre otras cosas. Porque en ese tiempo yo estaba finalizando mi estudio como médico cirujano, y se dio esta posibilidad de hacer una beca mixta, que era gineco-obstetricia con fisiopatología. Ya. Entonces ahí fue adentrándome también en el campo de la ciencia y asociado a la medicina. Ahora después vamos a conversar que hay un término nuevo, muy novedoso. A ver, ¿cuál es ese? Que es la medicina translacional. Porque se ha dado cuenta de que el conocimiento que hacen los científicos básicos demora mucho en llegar al paciente. Entonces la medicina translacional junta a los científicos básicos, a los médicos clínicos, a los epidemiólogos intervencionistas que van viendo cómo se van desarrollando los procesos, se juntan y pueden de alguna manera hacer llegar más rápido el nuevo conocimiento, sobre todo lo que es biología molecular, terapia reparativa, etcétera, hacia el paciente, de hacerlo Y eso más se hace en gran medida gracias a Internet y a las nuevas tecnologías. Claro, en parte tiene que ver con eso, pero también con el amplio desarrollo que tuvo la biomedicina, la medicina basada en la evidencia, y todo esto ahora se junta en este nuevo concepto de medicina translacional. A mí me llama mucho la atención ver en Internet avances enormes que aparecen publicados en la revista Science o donde sea. Hay un montón de revistas donde aparecen avances espectaculares en la medicina, o en la medicina concretamente, ya que estamos hablando de eso. Bueno, y nuestros médicos no están enterados hasta bastante tiempo después. Claro, esa es una de las situaciones que deberíamos retomar como país. O sea, al médico la formación es generalmente clínica, pero para poder ejercer en las universidades tampoco se exige mucha investigación. Entonces, la asociación entre el médico asociado a la investigación básica va generando un desarrollo diferente. De ahí que en Europa o en Estados Unidos no se concibe un médico que esté en un cargo académico que no sea un investigador básico, no haga investigación básica o no tenga laboratorios de investigación asociados. Yeah. Entonces eso hace que el conocimiento se traslade más rápidamente hacia la actividad práctica. Si no, nos convertimos en copiadores de tecnología y obviamente al copiarlas vamos a ir bastante siempre retrasados en cuanto al conocimiento que se va produciendo en el mundo en esta área tan específica. Los grandes conocimientos médicos, que son enormes y tremendamente acelerados hoy en día, llegan primero a los médicos chilenos en el hospital, en los hospitales, o a los médicos particulares que están en las clínicas y que son la mayoría. En general es una situación mixta, porque con la sociedad del conocimiento, con el acceso masivo a las redes, especialmente Internet, hace que la basal del conocimiento llegue a cualquier médico, sea en una clínica o en un hospital, etc. Perfecto. Lo que va a hacer la diferencia entre uno y otro es la posibilidad de adquirir la tecnología que va asociado a ese avance científico. Por ejemplo,
la robótica. ¿Dónde llega primero un robot que pueda ayudar a hacer cirugía? operar. A operar. A veces por costo llega primero al área privada y más tardíamente al área pública. Claro. Entonces, pero si me lo consulta a mí, en mi opinión personal, debería llegar primero a las universidades, donde está formando el capital humano avanzado del futuro. Entonces, esas dualidades que se empiezan a generar es lo que hacen que a veces se retrase un poco la llegada del conocimiento hacia el paciente. Doctor, usted, creo que es importante, descubrió un método de congelamiento de espermios ultra rápido a nivel mundial. Nada menos. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué importancia tiene? ¿En qué consiste específicamente? Claro, primero que nada, en la sociedad actual, alguien que no es generoso, alguien que no es capaz de generar redes, alguien que no es capaz de vincularse con la ciencia a nivel mundial, es muy difícil que progrese. O sea, uno no puede ya solo hacer avances científicos notables. Sí. Tiene que trabajar en red. Entonces, este es un desarrollo que hicimos junto con investigadores de una universidad alemana, la Universidad de Colonia. Primero fue en Bonn y sacó después de su Colonia. doctorado? No, en otra. No, pero digo, en Alemania, donde usted sacó su postdoctorado. Claro, en Alemania. Y empezamos a trabajar en un área que nos parecía interesante. Porque una cosa es trabajar en Europa. Yo estuve un par de años trabajando ahí, estuve a cargo de un programa que hicimos grandes avances en reproducción humana. Pero otra cosa es adaptarse a la situación que nos toca vivir en el día a día, en la realidad de un país que va en vías de desarrollo. Entonces, teníamos una situación que los pacientes que tenían bajo recuento espermático no podían tener hijos si no era por una técnica que es de fecundación in vitro, que es de alto costo, Ya. que aproximadamente eso cuesta $10.000 el tratamiento. Entonces, lo que podíamos hacer en estos pacientes que tenían bajo recuento era poder... Bajo recuento significa recuento, que bajo número de producen espermatozoides. poca cantidad de Poca esperma. cantidad de espermatozoides. Hay muchas patologías que lo pueden llegar a esa acción final. Entonces, había que buscar alguna tecnología que pudiéramos ir almacenando espermatozoides hasta obtener un número mínimo para hacer una técnica muy simple, que aproximadamente en costos no debe ir más de $100, para hacer una inseminación intrauterina, que en el fondo es sincronizar la ovulación de la mujer al momento que uno coloca un número crítico de espermatozoides para lograr el embarazo. Entonces, en este desarrollo, nosotros logramos que al congelar, los espermatozoides mantuvieran su función. Si en la congelación clásica la función se mantenía un 30%, con esta nueva tecnología nosotros manteníamos un 80% la función. Es un avance enorme. Lo que implica que un paciente, por ejemplo, para obtener un número determinado necesitaba 10, 15 o 20 muestras para la concentración mínima para hacer una inseminación. Nosotros podíamos obtenerlo con 3 o 4 muestras, lo cual es mucho más asequible, mucho más simple y también menos estresante para el paciente. Entonces, desarrollamos esta tecnología cuando la presentamos en el Congreso Mundial de Reproducción Humana en el año 2000, ya no recuerdo, pero debe haber sido a mediados del 2006 aproximadamente. Fue no, 2008 fue, en Múnich. Yo estuve en Múnich al principio, después vuelvo a Múnich, pero con esta O sea, nueva 7 tecnología, años solamente. Claro, y produjo un impacto mundial, porque se había trabajado en congelación de ovocitos, en vitrificación de ovocitos, pero nunca se había logrado hacer vitrificación de espermatozoides con un resultado tan importante. ¿Cómo se logra un congelamiento ultra rápido? Es muy simple. Se pasa la célula directamente desde la temperatura ambiente a nitrógeno líquido, que eso es menos 180 grados, que son 20.000 a 30.000 grados Celsius por minuto. Entonces la célula no pasa por cero. Y al no pasar por cero no se producen cristales de hielo muy gruesos, que son los que dañan los organelos y la función celular. Entonces se producen cristales pero muy, muy pequeños que no alcanzan a dañar la célula. Por lo tanto,
los espermatozoides al descongelarlo mantienen su función muy, muy altamente efectiva. Y con esto nosotros pudimos lograr el primer embarazo con el primer nacido vivo mamífero a nivel mundial. En Un paciente. ¿Qué animales fueron? No, humano. ¿En hombres? En hombre, en hombre. Ah, ya lo lograron. Logramos en hombre. Porque antes se había logrado No. en animales, no tampoco. No, nunca. Ah, nunca. Nunca. Es el primer nacido vivo, mamífero humano, mamífero humano, que logramos con esta tecnología. En un paciente que no tenía ninguna posibilidad por el bajo recuento espermático de ser padre. Entonces, de esa manera, nosotros pudimos contribuir a aquel grupo de pacientes que con bajo recuento espermático, que no pueden ir a ICSI, o sea, nosotros no estamos diciendo reemplazamos la inyección intracitoplasmática de gametos, eso sigue igual. Pero en aquellos casos que no pueden, por problemas económicos, alcanzar, o por problemas religiosos, por ejemplo, alcanzar las técnicas de fecundación in vitro, se ofrece una alternativa de bajo costo para ellos. Ya tenemos como 6 temucos pequeños, así que lo cual es bastante alto el número. Tenemos 6 nacidos vivos en la región. ¿Chilenos? Son todos chilenos. Todos chilenos. Todos chilenos nacidos vivos bajo estas condiciones. Y este año, en abril, en el zoológico de Cincinnati, que también fue otra noticia a nivel mundial, que el zoológico de Cincinnati es uno de los zoológicos más destacados a nivel mundial, publica y reporta por primera vez los primeros nacidos vivos mamíferos no humanos, son mamíferos no humanos con esta técnica de vitrificación, y que lo utilizan para lo que nosotros también lo planteamos, que era para especies en vías de extinción, porque se puede guardar un bajo número de espermatozoides con alta conservación espermática. Entonces nacen los primeros, son 2 gatitos, ya que son Vito y Elsa, el Vito por vitrificación, y a mediados de este año hay un reporte nuevo de un grupo español que reporta una especie en vía de extinción de caprino con técnicas de vitrificación. Y ahora estamos empezando a cooperar con un grupo español, pero que trabaja con los australianos, en espermatozoides de koala, para poder preservar en un área de Australia que se les contaminó con un germen que se llama clamidia, que produce una alteración en la absorción gástrica del alimento que consumen los koalas. Entonces los koalas se están enfermando y con una alta mortalidad. Entonces quieren preservar en ese corte de koala su espermatozoide, pero es un espermatozoide muy, muy difícil de criopreservar. Entonces están buscando con esta nueva tecnología a ver si se logra preservar espermatozoides de koala. Perfecto. Porque tiene una manera distinta de compactarse su DNA que lo hace muy sensible al daño de la congelación. De estos 8 chilenos nacidos gracias a este método o este descubrimiento, ¿se ha descubierto algo especial, por ejemplo, que hay muchos más hombres, más mujeres, o alguna característica especial que uno diga, bueno, tal vez este método tiene algún riesgo? En general, cuando uno reemplaza un método ya que ha sido probado por generaciones y por muchos años, no se genera ese problema. Porque la congelación de espermatozoides humanos es de la década del 50. O sea, ya se lleva más de 60 años trabajando con espermatozoides, han nacido miles de niños vivos sin ningún problema. Lo que hace esto es mejorar la técnica que es previa, porque con congelación de espermatozoides se hace especialmente en pacientes con riesgo oncológico. Y lo otro que viene ahora, que es muy utilizado especialmente en Europa, en Estados Unidos y también en Chile, ¿no es cierto?, que es la adquisición de semen para hacer inseminaciones intrauterinas con semen de donante. Las inseminaciones con semen de donante también tienen muchas décadas y por lo tanto lo que nosotros hacemos es mejorar un método que está previamente establecido. O sea, en ese sentido no hay ningún problema. Lo que sí nosotros evaluamos en estos pacientes
al congelar cómo está la estructura del DNA. El DNA Doctor, está intacto. lo voy a interrumpir, Interrumpa pero lo que un quiera. segundo, vamos a hacer una pausa, un segundito y estamos de vuelta de inmediato.